Hola, soy Mitam TV, explorando acciones estadounidenses. Este video se transmite en simultáneo en nuestro canal junto a Mijun TV. ¿Qué acción de primera calidad del mercado estadounidense vamos a analizar y estudiar juntos hoy? Es una empresa llamada Micron Tecnología. Su símbolo en la bolsa es MU. Es el único fabricante de semiconductores de memoria a gran escala en Estados Unidos. Revisaremos cada aspecto juntos. Micron Tecnología era una empresa muy famosa en el sector de los semiconductores. Luego, durante un tiempo fue una empresa olvidada en el mercado, pero recientemente ha mostrado señales de recuperación y está teniendo un giro positivo. Creo que es una de las empresas que se está beneficiando de los esfuerzos en Estados Unidos por fortalecer la competitividad interna de las compañías de semiconductores. Así que vamos a revisar el estado actual de esta empresa y ver a través de los datos si hay posibilidades de que resurja y hasta dónde ha llegado hasta ahora. Si vemos la tendencia del precio de las acciones durante el último año, ha caído mucho desde su punto más alto, pero también ha subido bastante desde su punto más bajo. Comparado con el máximo de las últimas 52 semanas, ha caído cerca del 60%, pero desde que tocó fondo el 7 de abril, ha subido aproximadamente un 95%. Así que el precio de las acciones subió más o menos el doble. La caída fue solo del 60%, pero el aumento llegó al 95%. A pesar de eso, el precio de las acciones sigue estando mucho más bajo en comparación con el pasado. Por eso, si interpretas mal estas tasas de subida o bajada, puede ser un gran problema. Incluso si una acción cae un 60% para que todo el grupo se recupere, aunque baje un 50%, tendría que subir un 100% para recuperarse. Si cayó un 60%, tendría que subir mucho más para que el precio de la acción se recupere. Si invertiste en una acción y bajó un 30% o 50%, puede tomar bastante tiempo para que el precio se recupere. Así debes verlo. Por otro lado, si compras bien en el punto más bajo, aunque el precio no recupere su máximo anterior, puede haber periodos en los que obtengas una rentabilidad bastante alta. Esto también se puede interpretar observando estas tasas de subida y bajada. Primero les voy a explicar un resumen de la empresa Micron Technology y luego vamos a analizar los datos. Es el único gran fabricante estadounidense de semiconductores de memoria. Había muchas empresas de semiconductores de memoria, varias de ellas en Japón. De hecho, Samsung Electronics y SK Hynix prácticamente dominan el mercado de semiconductores de memoria, lo que llevó a que muchas empresas competidoras cerraran o se fusionaran, y después de eso los resultados tampoco fueron muy buenos. Así que, en realidad, el mercado tiene una forma de oligopolio en este estado. Recientemente, con el desarrollo de las GPU y la inteligencia artificial, la memoria llamada High Bandwidth Memory que se instala en las GPU ha crecido considerablemente y ahora el panorama de las empresas de memoria está cambiando drásticamente y está en un estado de gran transformación. Incluso en Corea, SK Hynix fue el primero en suministrar High Bandwidth Memory relacionada con este sector a Nvidia, mientras que Samsung Electronics aún no ha recibido la aprobación final y sigue realizando pruebas según se sabe actualmente. Este tipo de situaciones podría cambiar mucho el ranking de las empresas de semiconductores de memoria en el futuro. Por lo tanto, sé que en el sector de los semiconductores de memoria convencionales, Micron Technology solía estar en el tercer o cuarto lugar después de Samsung Electronics y SK Hynix, pero ahora parece que se está convirtiendo en una empresa que está reaccionando de manera nueva y bastante rápida en el área relacionada con la inteligencia artificial. El sitio web de la empresa y los medios están informando extensamente sobre un mensaje importante. Lo que eso significa es que Micron Technology está haciendo grandes inversiones y tomando medidas para lograr un cambio significativo y nuevo. Así es como deberías verlo. Así que, para resumir, Estados Unidos anunció que Micron Technology invertirá alrededor de $200 mil millones en investigación y desarrollo dentro de Estados Unidos. En resumen, la sede central se encuentra en el sitio donde todo inició originalmente. Van a construir y ampliar 2 nuevas fábricas de semiconductores en Idaho y luego planean establecer hasta 4 fábricas en Nueva York. Además, invertirán este dinero en procesos tecnológicos avanzados de empaquetado relacionados con High Bandwidth Memory para liderar en ese campo. Esta es una de las áreas en las que Micron Tecnología está impulsando fuertemente. Las ventajas y fortalezas que tienen ahora es que ya están produciendo en masa y suministrando productos relacionados con High Bandwidth Memory.
3 para Nvidia desde la primera mitad de 2025. Recientemente, el 12 de junio, salió una noticia donde anunciaron que firmaron un contrato para suministrar High Bandwidth Memory, 3 para la GPU MI 350 de AMD, y también hubo artículos relacionados de AMD. Como esto también se anunció con Micron Technology, es muy probable que en la segunda mitad del año haya ingresos relacionados con esto. Y también se está informando que, además de Micron Technology, Samsung Electronics también participará en la GPU MI 350 de AMD. Samsung Electronics y Nvidia están involucradas, pero Samsung aún no ha anunciado ningún contrato de suministro con Nvidia. Por eso, las partes que SK Hynix había estado suministrando en exclusiva a Nvidia, ahora Micron Technology las empezará a producir y suministrar a partir de la primera mitad de 2025. Después, también hay buenas noticias como el contrato de suministro firmado con AMD. La memoria que se está utilizando actualmente en las GPU es High Bandwidth Memory 3. Ahora, el desarrollo de High Bandwidth Memory 4 es algo que SK Hynix o Micron Technology consideran muy importante. Además, Samsung Chunja también está en la misma situación. En el caso de Micron, su objetivo es la producción en masa para 2026, por lo que ya han enviado muestras de High Bandwidth Memory 4 de 36 GB. Los principales clientes de inteligencia artificial serían principalmente NVIDIA, Inteligencia Artificial, AMD y compañías similares. Por eso enviaron muestras a esas compañías y actualmente están esperando la aprobación de esos productos. Así que, si solo consideramos la capacidad tecnológica en el mercado, especialmente limitada a la tecnología relacionada con High Bandwidth Memory, SK Hynix es el líder y las demás compañías lo están siguiendo de cerca. Y en este momento más están un poco por delante de Samsung Yonhap, así que personalmente me gustaría que Samsung Yonhap se esforzara un poco más. Creo que Micron Technology, que parecía estar casi en el camino de la desaparición, ahora está alcanzando a gran velocidad, más rápido de lo que pensaba. Creo que además de recibir varios subsidios con el apoyo del gobierno de Teurionpeu en Estados Unidos, también están teniendo viento a favor en varios aspectos al suministrar estos productos. Sin embargo, en cuanto a la cuota de mercado, SK Hynix aún mantiene una ventaja aplastante del 70% en el sector High Bandwidth Memory. El objetivo de Micron será alcanzar y ampliar su cuota de mercado en estos aspectos. Las partes que podemos considerar como riesgos para esta empresa, aunque las anteriores son factores muy positivos, lo que realmente debemos ver como un riesgo es la inversión a gran escala. Se trata de una inversión colosal de $200.000 millones. Se considera un factor de riesgo que, debido a esta inversión a gran escala, aumente la carga financiera a corto plazo. Por eso creo que es fundamental revisar financieramente cuánto aumentarán los préstamos o la emisión de acciones en el futuro. Después, un punto muy importante es verificar si los productos fabricados de esta manera realmente se traducen en ventas. Entonces la inversión en activos fijos aumentará significativamente en el futuro, alrededor de $20.000 millones, ¿correcto? Lo crucial es si este aumento resulta en mayores ventas. Los factores clave para aumentar las ventas incluyen no solo el High Bandwidth Memory 3, sino también la aprobación e integración del High Bandwidth Memory 4 por Nvidia o AMD. Cuando se anuncien estas noticias podremos prever el incremento en ventas como indicador adelantado. Por eso es muy importante revisar cómo se están gestionando los flujos de efectivo relacionados con las actividades financieras y si la empresa puede soportarlos. Estos puntos son clave para analizar a Micron Technology. Basándome en los datos, haré una revisión mediante 4 preguntas para determinar si es una empresa sólida. La puntuación es más alta de lo esperado, llegando al 5% superior de Estados Unidos, lo cual es bastante alto. Así que podemos darnos cuenta de que Micron Technology ha mejorado bastante. Pero si vemos el año pasado, hace un año, los datos mostraban una puntuación diferente. Así que, en comparación con eso, parece ser un caso en el que el crecimiento, la estabilidad y la rentabilidad han mejorado bastante en general. Aún viendo la puntuación total, notamos que, comparada con hace un año, ha subido considerablemente y constantemente. Así que pudimos confirmar a través de la tendencia de la puntuación total de Smart Score en el último año que la empresa está yendo cada vez mejor. Al revisar un poco los gráficos financieros, mencioné antes que la empresa iba hacia la quiebra, pero logró recuperarse.
Si ves aquí hasta el año 2024 la empresa estaba en números rojos y esta línea es el punto de equilibrio, así que los periodos por debajo de esta línea fueron tiempos bastante difíciles que lograron superar. A partir de febrero de 2024 las ventas, ganancias y otros indicadores comenzaron a recuperarse y mejorar. Recientemente, según los resultados de febrero de 2025, la ganancia operativa fue de unos 6.000 millones de dólares y la ganancia neta llegó a unos 4.6 mil millones de dólares, así que ahora la situación ha dado un giro positivo. Así que, a través de grandes inversiones, Micron Technology está planeando sus próximos pasos y esa es la situación actual de la empresa. Si vemos el margen de ganancia como aquí el punto cero, no hubo un periodo bastante largo en el que tuvieron muchas pérdidas. La razón por la que estas empresas tienen grandes pérdidas es porque la industria de los semiconductores es muy sensible a los cambios económicos y debido a la naturaleza de los fabricantes de semiconductores, invierten mucho en activos útiles como fábricas y otras instalaciones. Pero cuando el mercado de los semiconductores cae, estos equipos siguen generando costos como la depreciación, así que si las ventas bajan es muy probable que las ganancias se vuelvan negativas rápidamente. Por el contrario, si las ventas se recuperan hasta cierto punto, las ganancias y los márgenes de beneficio pueden mejorar rápidamente. Esa es una característica de las empresas de semiconductores y equipos, así que creo que sería bueno analizar este tipo de compañías. El aumento del margen de beneficio operativo al 19.7% indica una recuperación acelerada. Después, en el caso de la industria manufacturera, les mencioné que es importante prestar atención a los días de rotación de inventario. Cuando la velocidad de ventas se recupera en las empresas manufactureras, los días de rotación de inventario disminuyen. Si estos días aumentan, significa que las ventas están flojas. Si vemos los datos recientes, desde 2022 hasta 2025, que son aproximadamente 2 años y medio o 3 años, podemos observar que los días de rotación de inventario han ido disminuyendo poco a poco, paso a paso. Esto indica que los productos tienen buenas ventas, así debemos interpretarlo. Los días de rotación de cuentas por cobrar indican el tiempo que tarda en recuperarse el dinero tras vender los productos. Si este número aumenta, significa que el cobro del dinero se está retrasando gradualmente. Esto implica que la competitividad del producto es baja y un poco inestable. Por otro lado, si los días de rotación de cuentas por cobrar y los días de rotación de inventario disminuyen, significa que los clientes están pagando en efectivo más rápidamente al llevarse los productos. De hecho, con High Bandwidth Memory, tengo entendido que toda la producción para 2025 ya está vendida y actualmente están negociando contratos para 2026. Entonces, ¿qué pasa si ya está todo vendido y no pueden suministrar más productos? Las empresas deberán pagar rápidamente para asegurar el suministro, mejorando las condiciones del contrato. Eso se reflejará en la disminución de los días de rotación de las cuentas por cobrar. En la industria manufacturera, si los días de rotación de cuentas por cobrar y de inventario disminuyen, se puede considerar que la competitividad del producto es buena y la respuesta del mercado es positiva. En el estado de flujo de efectivo, el cero es el punto de referencia. Por encima es positivo y por debajo negativo. Las actividades operativas son positivas, mientras que las de inversión y financiamiento son negativas, lo que indica un flujo de efectivo saludable actualmente. La posible crisis para la empresa se evidencia cuando las actividades operativas casi se vuelven negativas, antes de cambiar a números rojos. Como la empresa sigue invirtiendo o necesita dinero para operar, la parte verde correspondiente a las actividades de financiamiento se ha mantenido positiva. Esto implica que hasta ahora hubo un flujo de efectivo insuficiente, cubierto con actividades de financiamiento, ya sea préstamos o aumento de capital. La empresa ha logrado mantenerse a flote gracias a eso. La empresa enfrentó una crisis, pero afortunadamente después del 2023, el flujo de efectivo operativo aumentó significativamente, poniendo fin a la situación en la que tenían que solicitar más flujo de efectivo a través de actividades de financiamiento. Las actividades de inversión continúan de esta manera, pero si en el futuro se invierten los 2.000 millones de dólares que mencioné antes, lo que sucederá es que esta gráfica gris de las actividades de inversión seguirá aumentando mucho más. Aquí hay 10.000 millones, 100.000 millones, alrededor de 20.000 millones de dólares. No invertirán los 200.000 millones en un solo año, por lo que las actividades de inversión disminuirán significativamente. Cuando el efectivo sale por actividades de inversión en el flujo de efectivo, se registra como negativo, así que será un número negativo enorme. Luego, como las actividades operativas aumentan positivamente, definitivamente usarán ese dinero ganado para invertir aquí.
Pero como no hay suficiente flujo de efectivo de las actividades operativas para cubrir toda la inversión de 200.000 millones de dólares, es posible que parte de las actividades financieras vuelvan a estar en positivo. Por eso puede cambiar de positivo a negativo y luego volver a positivo. En ese momento ese es el flujo de efectivo que suelen mostrar las empresas en crecimiento. No es que esto sea un problema en sí mismo, sino que lo más importante es si esa inversión se traduce más adelante en ventas y ganancias. Existen indicadores para comprobar eso, como la rotación de activos fijos y otros, pero de todos modos creo que lo más rápido es verificarlo a través de las noticias. Cuando se anuncia un contrato de suministro, el flujo de efectivo operativo suele ser positivo y el financiero puede aumentar y presionarse. Por eso, aunque las actividades financieras se vuelvan positivas y las de inversión tengan un gran negativo, puede no haber mayores dificultades. Por eso mencioné ese cambio como uno de los factores de riesgo y creo que es necesario que lo revisen constantemente. Previsión. Si vemos los resultados, en este momento en 2024 hay un gran crecimiento y luego para 2025 y hasta 2026 está bien. Después de eso hay puntos donde se detiene y esto no es por 2 años, ¿no? Sino por 1 año, pero si ves a la derecha la línea de puntos casi se detiene. Lo que eso significa es que después de 2 años entramos en una etapa donde casi no hay crecimiento y esto es una estimación actual. Por eso creo que rastrear cómo cambian estas estimaciones es un punto muy importante para analizar microtecnología. Ahora ha comenzado el giro de crecimiento y como High Bandwidth Memory y otros productos han empezado a entregarse, es muy probable que en el último año o 2 haya un crecimiento bastante alto. Pero lo que el mercado está viendo ahora es que en 2 años se detendrá un poco, pero creo que cosas como la producción en masa de High Bandwidth Memory o High Bandwidth Memory 4 aún no se han reflejado en esto. Así que cuando esos factores se reflejen y salgan los artículos, hay que ver si el consenso de ingresos y utilidad por acción para dentro de 2 años aumenta o se mantiene igual. Creo que este punto será muy importante para determinar si Micron Technology es un objetivo digno de inversión a largo plazo o no. Así que los datos sobre el consenso se actualizan semanalmente, así que pueden consultarlos en otros sitios o venir a nuestro sitio ChoiceTac, donde pueden verlos gratis. Les recomiendo que revisen los cambios en los datos y tomen sus decisiones basándose en eso. Si miramos los números detallados actuales, por ejemplo, las ventas se cierran en agosto. Y para agosto de 2025 se espera que sean de 35.500 millones de dólares, lo que representa un 41%. Así que la tasa de crecimiento de las ventas es increíblemente alta. El utilidad por acción es de 6.34 dólares, un 805%. Entonces hasta agosto de 2025 se ve un crecimiento enorme y ahora ya estamos pasando por el mes de junio. Entonces, de hecho, el mercado ya ha visto que el precio de las acciones casi se ha duplicado. Comparado con el punto más bajo, ahora nos enfocaremos en los resultados esperados para 2026 y pronto el precio de las acciones reaccionará principalmente a esos resultados. De hecho, a partir de ahora, lo más importante será cómo serán 2026 y 2027. En 2026 la tasa de crecimiento de las ventas es del 26% y el utilidad por acción es del 52%, lo cual es bastante alto. Por eso, no creo que haya un gran problema, pero lo más importante será si estos aspectos mejoran en relación con el suministro de High Bandwidth Memory. Creo que eso será un punto clave. Entonces, el punto de mejora para 2026 será el indicador más importante si planeas invertir en Micron durante los próximos 6 meses a 1 año. En 2027, el consenso es que los ingresos crecerán un 3% y el utilidad por acción un 1%, lo que significa que el crecimiento casi se detiene. Dependiendo de si los ingresos vuelven a subir a 2 dígitos, la acción podría subir por un tiempo o solo reaccionar 1 año y luego detenerse y caer. Por eso revisa constantemente los datos relacionados con este punto que determinará la dirección. Ahora ya está disponible nuestra aplicación ChoiceTac. Ya está disponible tanto para Android como para iPhone, así que si la buscan y la descargan podrán ver estos datos de forma gratuita y también recibir notificaciones, así que si configuran las notificaciones e instalan la aplicación les será de ayuda. Si vemos la evaluación, esta evaluación también la desarrollamos nosotros y la calculamos con nuestros propios datos para mostrárselas. Si vemos el pasado, Micron y Tecno también aparecen como caras, ¿verdad? A la izquierda hubo periodos en los que el precio de las acciones estuvo muy sobrevalorado. Las partes amarillas marcadas alrededor del 8 de abril muestran que el precio estaba infravalorado. En ese periodo el precio cayó por debajo de la línea de precio justo, indicando una infravaloración,
El precio de las acciones cayó a una zona de infravaloración extrema, luego subió casi el doble, ahora está cerca de alcanzar la sobrevaloración. Así que en términos de evaluación ahora ha llegado a un precio un poco caro. Pero si ves esta zona, como mencioné antes, es casi un 96%, así que el precio de las acciones ha subido casi al doble en este periodo. No se trata de si vas a comprar ahora o no, sino de juzgar basándote en los cambios de oferta y demanda pasados y en el crecimiento de los resultados. El precio de las acciones no siempre sube, a veces también corrige o sigue subiendo. Así que cuando decidas cuándo comprar, creo que te será de mucha ayuda usar estos gráficos y valoraciones para juzgar esos movimientos. Vamos a ver el momentum, luego nos moveremos a nuestro servicio para revisar algunos datos actuales y terminaremos con eso. Aquí pueden ver que en el gráfico media móvil exponencial usamos la media móvil exponencial. A corto plazo, cuando la línea de 5 días cruza la de 21 días, es una buena señal, una señal alcista positiva. Si vemos el momento en que aparece la señal de compra, parece que fue a principios de mayo. En ese instante ocurrió el primer cambio y se movió así, pero entre medio hubo compras y ventas constantes. Esto desde más o menos el 2024, durante casi un año, se repitieron compras y ventas casi constantemente según el análisis técnico del gráfico. Pero si uno hubiera seguido comprando y vendiendo solo basándose en el análisis técnico, es muy probable que las pérdidas acumuladas hubieran seguido aumentando. Porque el hecho de que hubiera tantas señales frecuentes significa que probablemente compraste cuando estaba un poco caro y luego tuviste que vender con pérdidas, repitiendo ese patrón muchas veces. Y si lo ves en el largo plazo, en ese momento era una señal clara de venta, y en ese periodo hubo muchos cambios que hacían pensar si el mercado iba a girar o no, pero en realidad, como no sabes si va a subir desde aquí o desde allá, realmente no puedes saberlo con certeza. Pero si observas la evaluación mencionada, el punto en el que muestra que está realmente barata es en abril de 2025. En ese momento cayó lo suficiente según la evaluación, mientras que en este otro instante no estaba verdaderamente barata. No te bases únicamente en el análisis técnico, fíjate también en cómo se forma la línea en ese momento. Sería bueno que vieras de manera equilibrada los fundamentales, la evaluación y el flujo de fondos, porque al final de cuentas, usar todas estas herramientas de manera integral te ayuda realmente a invertir mejor. Ahora voy a moverme al sitio web para explicarlo mejor. Aquí voy a buscar Micron Tecnología, otra. Las otras cosas solo mírenlas por encima. Micron Tecnología tiene ahora una señal de compra en $85 con una tasa de aumento actual de alrededor del 41%, aunque acumulativamente sigue en negativo. Como mencioné antes, en las zonas de compra y venta se han producido varias pérdidas, y aquí también hubo pérdidas similares. Entramos en una zona que pensamos que estaba barata, aunque salió mucho más tarde que el análisis técnico de antes, pero no había otra opción. No pudimos evitarlo y luego aquí apareció una señal de compra, así que afortunadamente ahora está subiendo rápidamente y está recuperando las zonas donde antes hubo pérdidas. Así que quería mostrarles este puntaje, por eso lo revisé, y si ven este puntaje pueden ver los datos pasados de esta manera. Hace un año era de 49 puntos. Pero ahora es de 75, un aumento significativo. Si quieren ver la razón, bajen un poco y se los muestro así. El crecimiento se mantiene casi igual, de 85 a 80 puntos, conservando un nivel bastante alto. La puntuación de monopolio subió de 30 a 50 puntos y la puntuación de estabilidad financiera era de 60 puntos, pero subió a 100 puntos. La rentabilidad ha mejorado significativamente en el último año. Pasó de números rojos a números negros, lo que resultó en una mejora considerable del margen de beneficio y otros indicadores. Abajo se proporcionan los datos correspondientes. El margen operativo es del 19.7%, los datos del gráfico anterior se mantienen. El margen neto es del 14.9%, el rendimiento sobre capital del 10%, el rendimiento sobre activos del 6.7% y el rendimiento sobre el capital invertido del 9.9%. Revisamos estos datos y les asignamos una puntuación. Por eso, la rentabilidad aumentó de 60 a 65 puntos y la capacidad de generación de efectivo también subió de 70 a 80 puntos, así que la puntuación total llegó hasta 75 puntos. Podemos ver claramente los puntos de cambio a través de esto.
aunque también se pueden verificar mediante los estados o gráficos financieros. Si no están acostumbrados a verlos, pueden usar esto, ya que aquí revisamos todos los datos y les damos una puntuación. Creo que no tendrán dificultades para decidir, eso es lo que quiero decirles. Después, hace un momento, en la parte financiera les hablé un poco sobre los riesgos de esta empresa, sobre los riesgos en esta empresa. Aquí pueden ver cuánto ha aumentado la deuda de la empresa y también cuántas acciones ha emitido para aumentar el capital. Creo que estos dos puntos son muy importantes. Hasta ahora no han realizado aumentos de capital, sino que han usado préstamos. Así que si ven aquí podrán ver mucho mejor los préstamos si los observan de manera anual. Si lo revisan de manera anual pueden ver que los préstamos aumentaron de 5.800 millones de dólares y siguieron subiendo hasta llegar recientemente a 14.000 millones de dólares. Entonces han incrementado los préstamos en casi 10.000 millones de dólares. Actualmente están invirtiendo este dinero en activos fijos a un ritmo bastante rápido. Si vemos los activos fijos podemos notar que en los últimos años han estado invirtiendo en instalaciones de manera bastante acelerada. La empresa previamente anunció una inversión de 200.000 millones de dólares. Entonces, necesitan tener flujo de efectivo. Y si vemos el flujo de efectivo actual, esto es efectivo, inversiones a corto plazo, inversiones a largo plazo, más o menos así. Entonces, aunque lo calculemos alto, tienen alrededor de 7, 8, 9.000 millones, como mucho unos 10.000 millones de dólares en efectivo. Entonces, en el estado actual, ¿cómo van a conseguir 200.000 millones de dólares para invertir? Naturalmente no es algo que logren en un año, pero una parte será que la empresa genere ganancias y lo ingrese como flujo de efectivo. Más abajo se encuentra el flujo de efectivo de actividades operativas, que corresponde a las actividades operativas mencionadas anteriormente. Se usan métricas como el flujo de efectivo operativo y libre. El flujo de efectivo de actividades operativas es de unos 10.000 millones a 8.500 millones y seguirá recuperándose. Pero al final las partes que faltan probablemente se invertirán en activos fijos a través de préstamos o aumentos de capital. En el caso de los activos fijos, como puedes ver aquí, tienen alrededor de 40.000 millones de dólares y planean invertir 200.000 millones de dólares más en esto. Por supuesto, los 200.000 millones de dólares no se destinarán al 100% a activos fijos, también irán a otros activos, pero una parte considerable se invertirá aquí. Micron Tecnología ampliará significativamente sus instalaciones, convirtiéndose en una empresa totalmente renovada. Están realizando una enorme inversión que los catapultará a otro nivel. Pero si esto falla, podría llegar a un punto en el que nunca volvamos a ver a Micron Tecnología. Están en una encrucijada y han apostado todo. Así es como hay que verlo. Micron ha hecho su jugada y desde el punto de vista del inversionista, ahora mismo estamos justo en esa encrucijada de decidir si nos unimos a esa apuesta o no. Aunque ya les mencioné varias noticias, creo que en el futuro seguirán saliendo más sobre Micron Tecnología. Noticias sobre inversión en instalaciones y cómo nuestra empresa recaudará fondos para esas inversiones. Después también saldrán noticias sobre cómo vamos a suministrar, firmar contratos y producir en masa para empresas de inteligencia artificial como Nvidia o AMD, y cada vez que salgan esas noticias es muy probable que el precio de las acciones fluctúe bastante. Si observan esas tendencias y toman decisiones de inversión basadas en ellas, creo que les ayudará a entender la dirección general de Maikeuron Tekeuno Roshi. Si este análisis les fue útil, por favor suscríbanse, den like, activen notificaciones y comenten. Gracias. Gracias.